buenas tardes, hoy comenzamos un nuevo programa de Curar con Opinión. Hoy vamos a abordar un tema que por ahí lo tiene usted en su casa y a veces no lo tomó con la celeridad que corresponde, y esto es un poco la idea, hablar de violencia familiar. Voy a abordar este tema desde distintos ángulos, lo que ocurre en nuestras casas, cómo enfrentamos el problema, cómo podemos solicitar ayuda, y aquellos que están en tratamiento de este tema, también saber que hay diferentes opciones. Bueno, hoy tenemos diferentes especialistas desde distintos ángulos, por supuesto todos conocedores de esta temática que vamos a comenzar a abordar después de este pequeño informe. Lo escuchamos y comenzamos a hablar de violencia familiar. En 2 años se denunciaron 12.584 casos de violencia familiar en la ciudad. La mayoría de las denuncias recibidas en 2 años por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema corresponden a casos de violencia psicológica y tienen como víctimas a menores de 18 años, concentradas principalmente en los barrios de Flores, Lugano y Barracas. Los datos se desprenden de un informe elaborado a 2 años de la apertura de esa oficina, el 15 de septiembre de 2008, y se basan en los expedientes abiertos en Capital Federal. La mayor cantidad de los casos se corresponden con violencia psicológica, el 90%. Luego sigue en orden la violencia física, el 67%, económica, 30% y sexual, 12%. Los porcentajes exceden el 100% porque en una misma denuncia puede haber diferentes clases de violencia. En total, hubo 12.762 personas denunciadas, 1.825 mujeres y 10.937 varones, mientras que se registraron 16.603 personas afectadas, en su mayoría el 80% del sexo femenino. Cada expediente que se abre se considera una denuncia y muchas veces un solo caso involucra a más de una víctima y más de un denunciado. Los casos más significativos corresponden a menores de edad. El total de mujeres afectadas, un 19%, fueron niñas de hasta 18 años, en gran parte víctimas de violencia psicológica o física por parte de un familiar directo. En tanto, los varones, el 68%, fueron niños, en hechos que en la mayoría de los casos son denunciados por el padre o la madre, pero que muchas veces también son llevados a la oficina por vecinos, docentes o médicos que dieron lugar a la apertura de causas judiciales. Bien, cuando hablamos de salud o medicina hablamos de evolución, han cambiado los diagnósticos, han cambiado los tratamientos. Cuando hablamos de violencia familiar, ¿cambió la violencia familiar? ¿Mejoró el diagnóstico? ¿Mejoró el tratamiento? Vamos a empezar a hablar un poco de este tema. A mí lo que me gustaría, como para abrir un poco acá el debate, es marcar, la palabra, visibilización y invisibilización. Porque este tipo de violencias, una de las características, es que permanecen o tratan de permanecer invisibilizadas, o sea, tratan de ser ocultadas, porque son violencias que ocurren dentro de un ámbito privado, o sea, dentro de la familia. Por eso se llaman intrafamiliar. Este proceso, de victimización, porque en realidad cuando nosotros hablamos de este tipo de violencias tenemos que hacer mención también a la palabra víctima. Y la víctima es aquel o aquella que padece de ese accionar ejercido por un otro. Y ese otro que ejerce ese accionar es el que va a transformar a esa persona en víctima, o sea, en un objeto, en un disvalor. Y a partir de ahí es que la palabra víctima, hasta hace, podríamos decir, 5 o 6 años atrás, no era una palabra que se usaba. Hoy comenzó a usarse esa palabra, pero desde el lugar, de no realmente lo que es esta víctima que padece de estas violencias. Y esto tiene que ver con esto de intrafamiliar, porque la víctima que padece de esto, en su mayoría, considera que eso no es violencia. Por eso cuando veíamos en lo que acabamos de ver, de este trabajito, de esta información que brindaron, hablaban de violencia psicológica, violencia física, y a mí me gustaría decir entonces la definición de violencia
que me parece que encierra un poco todo esto que estamos diciendo. Para nosotros, integrantes del programa Las Víctimas contra las Violencias, consideramos que violencia es la fuerza o el impulso de aquel o aquella que sabe que va a golpear, golpee o no. Y ahí estoy diciendo que la violencia no es solamente el golpe. Puede ser verbal. Puede ser verbal. Pero lo que pasa es que está tan naturalizado dentro de ese ámbito familiar que no se considera que es violencia. Y cuando reacciona, la víctima puede reaccionar cuando aparece a lo mejor o un grito más fuerte, o eso dirigido hacia sus hijos, o a lo mejor el empujón, o a lo mejor el golpe. Entonces, nunca se le debe preguntar a una víctima si padece de violencia, porque ella va a decir, no, es la primera vez. Entonces, este concepto me parece que es importante tenerlo en cuenta para todos los profesionales que trabajamos en esta temática, que es otro elemento que todos los profesionales que trabajamos en esto tenemos que tener una capacitación, o sea, tener un conocimiento de esto que estoy tratando de desarrollar. Bien,